Usted que se sienta o quiera ser parte de este ministerio, también está invitado a formar. Todos los sábados tenemos actividades tanto dentro como fuera de la casa del Señor. Los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica. Es importante estudiar la palabra del Señor, conocer a quién estamos adorando, porque quien no sabe a quién adora, entonces sencillamente no está en el camino correcto. Entonces es importante que usted forme parte de lo que es la escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana, y ya a las 11 de la mañana inicia nuestro servicio congregacional. Nosotros también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí se transmite este programa. También las transmisiones que hacemos de radio, usted puede verlas y así llevar la línea del tiempo de todos los programas que hemos estado haciendo, compartiendo la palabra del Señor para con todos ustedes. Y como siempre, cada sábado en este espacio juvenil me acompañan mis hermanos y amigos Laura Rodríguez y Darwin Carrasco. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a cada televidente que siempre está ahí fielmente mirando este programa por, la televisión amiga, ¿verdad? Quien lo transmite, y aquellos que también nos miran por YouTube, por nuestro canal de YouTube. ¡Qué privilegio! No importa dónde usted se encuentre, sea bienvenido, entre con nosotros. Y lo que les recomiendo es que tenga su Biblia a mano y una libretica, si es posible, para que vaya anotando citas, para que vaya estando con nosotros y pueda disfrutar y pueda también ser confrontado a este tema del cual vamos a estar hablando. Ustedes saben que para mí es más que un privilegio y gracia merecida que nos da el Señor de poder estar aquí para llevar su palabra y hablar un poco de este tema a los jóvenes y a los adultos también, a todo aquel que se quiere involucrar, pero vamos directamente a los jóvenes. Así es un placer estar con ustedes acá compartiendo acerca de la palabra del Señor. Siempre es bueno reunirse y hablar de las Escrituras, y más si sirve de edificación para todo aquel que nos ve. En este mes es importante, este mes en Mundo Cristiano hemos tratado un tema muy importante para nuestra vida, que tiene que ver mucho con el nuevo nacimiento y la santificación, que es un proceso continuo, y cómo nosotros somos confrontados. Y además, para los jóvenes que estamos en un mundo tan caído, debemos ser distintos y además mostrar la luz de Cristo a pesar de todos los embates que vengan, sabiendo quién somos nosotros, quién es nuestro Dios, y para saber quién es nuestro Dios debemos escudriñar día con día las Escrituras. Así que, como decía Laura, les insistimos que en cada programa de que ustedes puedan tener su Biblia a mano y revisar con nosotros, así puede estar seguro de que lo que hablamos es palabra de Dios. Sí, realmente es así. Es importante que compartamos juntos siempre la palabra del Señor entre hermanos, porque eso creo que edifica y nos hace crecer cada día con el Señor, realmente, porque vemos puntos de vista que quizás yo no había visto de alguna historia bíblica que el Señor nos haya dado, y así compartirlas con otros y poder edificarnos uno con el otro. Realmente eso es lo que es el mensaje que nosotros queremos llevar a ustedes. No es que seamos especiales, sino es que hoy podemos compartirlo desde este lado, pero usted también puede compartir con nosotros desde allá donde usted está. Así que vamos a hablar un poco de la palabra del Señor. Creo que este tema del mes completo ha sido de gran edificación, ya que hemos empezado a hablar de la regeneración, hablamos de la santificación. Y ahora hablamos de que somos hijos. Y ahora hablamos de que somos hijos del Señor. Y realmente muchos dicen yo soy hijo del Señor, pero ¿cómo pasa eso? O sea, ¿qué te hace ser hijo de Dios? Y en verdad yo soy considerado hijo de Dios. O sea, ¿por qué yo me llamo así? No, y no solamente verlo es bueno verlo desde ese punto de vista de que sí lo profeso, pero también de sí lo practico. Exacto. Porque también el Hijo de Dios muestra en su accionar de que es hijo de Dios. No es simplemente hablarnos ni tener mucha información aquí en la mente y poder decir un versículo recitado, sino que en una circunstancia X o Y nosotros podamos realmente reflejar de que Cristo vive en nuestros corazones, en nuestras vidas, y de que si fallamos, nosotros sabemos que abogado tenemos, nos arrepentimos, pero no es algo que vivimos constantemente en eso, y de que la persona pueda ver de que no soy yo, sino que nosotros realmente queremos glorificar a alguien, y que a través de nosotros esa persona pueda glorificar a Cristo, no a mí, sino a Cristo.
Así es, durante todo el mes, como hemos dicho, estábamos hablando sobre el nuevo nacimiento. Y como decía Laura, nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos un abogado, que es a Cristo, quien nos confronta cada vez que caemos, y el Espíritu Santo y Cristo a quien podemos acudir. Pero antes de eso hay un proceso para que lleguemos a tener el Espíritu Santo y tengamos a Cristo como abogado. Y ese proceso inicia, o en teología se dice que inicia con el proceso de la regeneración. Cuando estábamos muertos, así como dice, permítame leerle Efesios, un solo versículo, Efesios 2, que dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando nosotros aún estábamos perdidos para con Dios, cuando estábamos muertos, Dios se encargó de darnos vida, de restaurarnos, para que ahora nosotros tengamos un acceso a Él. Me gusta también cómo lo expresa segunda de Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí cuando se habla de regeneración, no se habla de un borrón y cuenta nueva, se habla de una limpieza total donde se quita todo y se vienen cosas nuevas. Así como lo dice la escritura que acabamos de leer. Aquí todas las cosas viejas han quedado atrás y todas son hechas nuevas. En Cristo somos una nueva criatura, y eso es lo que teológicamente se le dice regeneración, que es el proceso en que Dios nos rescata de la muerte y nos da nueva vida en Cristo. Y por medio de ese proceso, entonces nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ahí empieza, nosotros luego de ser regenerados, de que tenemos al Espíritu Santo ahora en nosotros corrigiéndonos y haciéndonos partícipes de la obra del cuerpo de Cristo, ahora nosotros podemos tener entrada y acceso al pueblo de Dios. Y esto no nos deja solos, es decir, el Espíritu Santo luego de regenerarse no nos dice ya está listo, sino que empieza el proceso de la santificación constante, que es luego de que has sido regenerado, de que ahora puedes ver a Dios con ojos con nuevos ojos, donde ahora somos nosotros vistas abiertas para entender a Dios y para querer a Dios, porque podemos saber que las personas que están en el mundo son hostiles contra Dios. Dice la Escritura que son enemigos de Dios. Me gusta en inglés porque utiliza la palabra hostil. El mundo es hostil contra Dios, es enemigo de Dios, y no porque Dios tenga enemigos, sino porque el mundo así no quiere saber de Dios, no quiere nada con Dios. Entonces Dios tiene que traerte y regenerarte para que ahora tu vida quiera servir a Dios. Porque hay un primer paso ante la regeneración, que es el aceptar la palabra del Señor. Exactamente. O sea, no es que simplemente yo voy a hacer algo, es que la acción que yo debo tomar es una aceptación para que inicie la regeneración. Así es. Porque no voy por ejemplo, Jesús lo decía: quien cree en mí. O sea, primero yo debo de creer en la palabra del Señor, creer en lo que Jesús hizo, y luego entonces inicia el proceso. Sí, y es un proceso que luego de que ya nosotros, el Espíritu Santo viene y nos confronta y nos llama a arrepentimiento, ya nosotros, ese mismo Espíritu nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. O sea, da testimonio a nuestro mismo Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, como lo dice en Romanos 8:17, que dice: y si hijos, Romanos 8:16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. O sea, es un proceso constante que viene, ese proceso constante de la santificación viene, pero ese mismo Espíritu da a nuestro espíritu un testimonio de que ya nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados y somos parte de ese regalo, de la gracia que Él nos da, y también de la vida eterna, a través de la obra perfecta que hizo Cristo por nosotros. Exacto, o sea, que un punto importante es que yo debo de reconocer eso antes de empezar a hacer. Exacto. O sea, yo no puedo empezar a querer cumplir con todas las leyes o mandatos sin enfocarme primero en cuál es el proceso de evolución que el Señor ha establecido, que es creer. Entonces yo creo, y entonces el Espíritu Santo mora en mi vida, y yo voy llenándome de la palabra del Señor para ser guiado, porque ese es un tema que realmente hoy en día lo hemos visto y oído mal tergiversado, que, o sea, tú eres guiado por el Espíritu Santo, pero no es que una voz te va a venir a decir, camina por ahí, no, mira, ahí hay un hoyo. No, o sea, no funciona así. O sea, ahí está la palabra del Señor, y cuando tú te llenas de la palabra del Señor, tú eres guiado por el Espíritu Santo, porque ya tú tienes la palabra que es inspirada por el Señor para tu caminar. Entonces, si tú te llenas de la palabra,
tú joven que me estás escuchando, la misma palabra te va a confrontar cada vez que tú veas un grupo de amigos que no estén en los buenos pasos, que no estén en las buenas costumbres, como dice la misma Biblia, y te vas a alejar porque dice, no, es que la Biblia me dice a mí que si yo ando con necio yo voy a ser. Si yo ando con sabio, entonces voy a crecer en sabiduría. Entonces, si yo temo al Señor, que también ese es un tema, eso es la sabiduría. O sea, yo quiero crecer en la sabiduría, pero yo estoy pidiéndole al Señor sabiduría ¿para qué? Para fortuna, para riquezas, para cosas, pero la palabra del Señor dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es el conocimiento a su palabra. Y entonces ahí crecemos en el Señor, y entonces el Espíritu Santo sí nos puede guiar por el buen camino y sobre todo darnos el fruto del Espíritu. Que ahí entonces vamos a saber si realmente mora en nosotros el Espíritu Santo y que somos hijos de Dios. Porque, No, y que ahí mismo muestra también de que hemos nacido, cuando mencionan los frutos del Espíritu que se menciona en Gálatas, ahí nos damos nosotros a demostrar de que realmente nosotros somos hijos de Dios al momento de, como yo decía al principio, de cómo yo reacciono ante una situación X, de cómo yo puedo comportarme. Es decir, yo di un ejemplo la semana pasada en uno de los programas de radio y yo decía, no, porque si estoy en una fila para la universidad, nosotros como jóvenes, para hacer pago y una persona se te entra al frente, una postura o un comportamiento correcto no es de tú decirle permiso, echa para allá, que tú no debes de estar ahí. Hay que hacerlo de forma educada y hasta a veces darle el paso dependiendo de si tú ves que la persona tiene una urgencia. O sea, es de cómo yo reacciono ante una situación y ahí se refleja el fruto del Espíritu. Sí, claro. Paz, amor, paciencia, benignidad. Y mira, es un punto importante eso que tú hablas del comportamiento, porque es una línea delgada. Muchos de los que nos están escuchando dirían, pero yo hago ciertas cosas así. Y ahí, pero el tema está en que no es que yo haga ciertas cosas, porque siempre nos quedamos, y siempre lo voy a predicar, que nos quedamos en hacer. No, es el ser. O sea, ¿por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué yo soy esto? Entonces viene la parte que hablaba Darwin al principio de la regeneración. Si yo he entendido que yo soy transformado a través del Señor por el sacrificio que el Señor hizo, entonces todo lo que yo hago, lo hago porque ya yo tengo una identidad en Cristo. Entonces la motivación de porque si una persona se me mete en la fila, de yo hablar con educación y hasta dejarle el espacio, es porque Cristo mora en mí. O sea, ya no ni siquiera es por mí. No es exacto, no por mí, no porque yo sea educado, no porque yo no quiera ser buena gente o no peleado, o sea una persona pacífica. O sea, no es por eso, es porque Cristo mora en mí y porque yo debo de ser representante del Señor. O sea, yo lo hago para glorificar al Señor. O sea, es una línea delgada que realmente tenemos que entenderla, que el Espíritu Santo mora en nosotros o yo simplemente estoy siendo educado. Que de hecho esa es la diferencia entre la religión y la relación con Cristo. Exacto. Que es que si lo vemos de esa forma, en la religión del Antiguo Testamento uno tenía que cumplir la ley para uno poder ser hijo de Dios, aceptado por Dios o aceptado dentro del templo. Sin embargo, ahora cuando éramos pecadores, a su vez Cristo murió por nosotros y nos dio la entrada al Padre, es decir, nos hace aceptos al Padre por medio de Él. Exacto. Nos limpia para que ahora nosotros podamos hacer porque ya Él nos hizo. Exacto. Es decir, la religión tú eres para hacer. O sea, tú haces para hacer. Yo hago estas obras, cumplo la ley, hago esto para que Dios me acepte. Ahora, en el Nuevo Testamento, luego de Cristo, nosotros somos porque ya Cristo hizo. Exactamente. Es decir, somos y ahora tenemos que seguir los pisadas de Cristo, que es lo que nos deja Primera de Pedro 2:21, que dice de la siguiente manera, lo tengo acá. Pues para esto fuisteis llamados, el Padre nos llamó. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y muchas veces en la Escritura le dice, haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Actúen de la manera que Cristo actuó. Sean perfectos, así como su Padre es perfecto. Si no, no voy a hacer ahora porque... no voy a hacer ahora porque yo ya... quiero que el Padre me acepte. Si no el Padre me ha aceptado, ahora yo voy a actuar en correlación a eso que ya soy, que soy hijo de Dios, según me dicen las Escrituras. Y una cosa que hace el hijo de Dios es seguir las Escrituras por sobre todas las cosas. Exacto. Más que a una persona que a veces escuchamos, no, porque mi pastor dice de tal forma o el líder habla de tal forma, sino
Un cristiano, me gusta, hay un pastor que yo suelo escuchar, que él es muy comediante, que él dice, un cristiano que no está con la armadura de Dios, cuando tú lo saludas, él no te va a saludar de la misma manera. Si tú le dices, Dios te bendiga, probablemente te diga, ¿cómo estás? Es decir, mi vida es transformada en medida que yo estoy en contacto con la Escritura. Claro. Mientras más Escritura yo tengo, más armadura de Dios yo tengo, y me voy nutriendo con la Escritura, y eso va cambiando porque el Espíritu Santo que está en mí trabaja por la Escritura. Exacto. Si no hay, no puede. No tiene de dónde sacar. Exacto, no puede dar. Entonces, es en relación. Ya soy porque Cristo me hizo, ahora yo voy a actuar conforme a lo que ya Cristo dijo que soy por medio de las Escrituras. Pero si no sé las Escrituras, no sé qué es lo que debo hacer según Cristo. Es una correlación constante. Exacto. Realmente, o sea, que eso no es un pensamiento que viene de la nada. O sea, por eso nosotros siempre insistimos en los programas de radio y televisión de que nos tenemos que nutrir constantemente de la palabra del Señor para poder crecer en el Señor y así tener una plenitud en Cristo. Y tú decías sobre la ley, o sea, Pablo le dice en Romanos, le habla a los judíos y le dice que, o sea, ¿qué es la ley? La ley es un tema de hacer y al final tú haces tanto que no logre cometido. O sea, la ley no es que no sea mala, sino que por más que tú trates, no va a llegar a cumplirlas. Porque entonces tú tienes un estándar y ese estándar tú no lo vas a poder cumplir. Entonces, no es que la ley sea mala, es que tú no vas a poder hacerlo y por eso Cristo se sacrificó y es la justicia de la ley en nosotros. Entonces, por eso es que el Señor hoy en día nos ve a través de Cristo y todo lo que nosotros hagamos va a ser conforme a las Escrituras si tenemos obviamente el Espíritu Santo, como dice Pablo, en nosotros. Exacto, y eso se ve en cada aspecto de nuestra vida. En mi trabajo, como decía Laura, si yo estoy en la universidad, en una fila para cualquier cosa, se nota. Incluso hay veces que las personas preguntan que si tú eres cristiano, incluso sin tú decirlo. Exacto, sin tú decirlo. Se nota el Espíritu Santo obrando en la vida de un creyente. Por eso se dice, por sus frutos lo conoceréis. Y no es que yo voy a hacer para que se vean los frutos, sino que los frutos, una mata no puede esconder sus frutos. No. O sea, hay una mata de mango en la iglesia que desde que está con mango se nota ese color amarillo o naranja por fuera. Es decir, los frutos no se pueden esconder, sean los frutos buenos o los malos, como dice la Escritura, los frutos de la carne o lo que produce la carne. Es decir, en todo entorno donde yo me encuentre, al final va a surgir lo que está dentro de mí, de la abundancia del corazón es que habla la boca. No puedes tú hablar con salmos y cantos espirituales. Exacto, si no tienes de esos signos. Y eso es una parte que les llama la atención a algunos cristianos que incluso cualquiera que ves en la calle te puede llamar, hey, Dios te bendiga, varón, o la paz de Dios contigo, que es lo menos común. Y él realmente es cristiano solamente porque te dijo Dios te bendiga, o realmente es cristiano solamente porque tú lo ves que va los domingos a la iglesia. Tiene que haber una relación obvia entre los frutos que está exhibiendo y lo que él profesa ser. Sí. Si yo profeso ser cristiano, mis frutos, que no son que yo le estoy mostrando como, miren mis frutos acá, sino que surgen de mí, deben hablar de lo que yo he profesado. Si no, entonces el Espíritu Santo no muere en mí. Exacto. Obviamente vas a tener que salir o uno o otro. No hay un gris, no hay un intermedio. Exacto, no hay un cristiano carnal, hay un cristiano espiritual o personas que están en la carne. No hay un punto medio. Sí, y realmente eso es lo que nosotros tenemos que observar. Que no haya ese punto medio, porque realmente hoy en día los jóvenes tenemos esa libertad de tener ese punto medio, nos hemos envolvido tanto en las redes sociales y hemos perdido la relación realmente de qué es lo que realmente es el cristiano hoy en día, porque nos hemos olvidado de las Escrituras y hemos tratado de hacer y aparentar más para que los otros vean, miren, yo soy cristiano. O sea, hay otros que se van al extremo y otros que son muy, muy relax. Entonces, no funciona de esta forma. O sea, funciona de que los frutos que yo tengo en mí, que moran en el Espíritu Santo, van a hablar por mí. Y eso es lo que realmente, verdaderamente importa. Y también que ante todo, porque lo hemos englobado en ser jóvenes fuera de vamos a decir, fuera del espacio eclesiástico, en el sentido de la iglesia, el entorno entre hermanos, pero también es importante ver que los mismos cristianos, nosotros debemos de ser ejemplo a los creyentes, porque Timoteo le da
Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice que no permita que nadie lo menosprecie por ser joven. O sea, que ante todo él tiene que ser ejemplo a los creyentes en palabra, de cómo él habla, de cómo él expresa las cosas, en conducta, de cómo reacciona ante una circunstancia, en amor, en un amor sacrificial, en un amor que sirva, que sea de servicio hacia los demás, en fe, que es una fe del convencimiento de lo que yo creo, de lo segura que estoy y de lo que profeso, y en pureza, y en este caso se refiere a la pureza sexual. Pero todo esto, Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice que no menosprecie su juventud. O sea, no hay que menospreciar, nosotros debemos de ser ejemplo. Si nosotros decidimos y profesamos ser cristianos, nosotros debemos ser ejemplo, porque ya yo soy, como decía Jonathan y Darwin, o sea, ya yo estoy convencida de quién yo soy en él. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en el programa de radio que nosotros tuvimos, yo hacía una pregunta que a mí me hacía mucho pensar. O sea, es más importante saber de quién yo soy que quién yo soy. O sea, cuando yo sé de quién yo soy, ya mi identidad está basada en esa persona. Exacto. Y ya yo no voy a estar vagando y no voy a estar vamos a decir, en una ola ni en una arena movediza conforme a lo que el sistema me quiera a mí transmitir, sino que ya yo estoy convencida de quién yo soy, pero ya por lo que él ha dicho de mí. O sea, no es algo de que yo misma me perciba, porque si es por mí, nosotros muchas veces podemos percibirnos de una mala manera. Exacto. Pero ya por lo que Cristo hizo en nosotros, por lo que ya Él dice que nosotros somos a través de la obra perfecta que hizo Cristo, ya nosotros podemos recibir esa identidad en Él. Y a mí me llamaba mucho la atención esta parte, porque es bueno relacionarla en nuestro espacio cotidiano, y es cierto para los jóvenes de cómo yo me comporto, pero también en la iglesia. Yo debo de ser creyente y debo de ser ejemplo a los creyentes de manera correcta, en conducta, en palabra, en amor y en pureza, porque también así los demás pueden glorificar a Cristo. Claro, cuando me vean a mí. No solamente no a mí que me van a glorificar, es a Cristo que van a ver a través de mí. Sí, realmente. Y mira, el punto importante que tú dijiste sobre que te llamaba la atención el tema de Pablo y Timoteo, es que dentro de la iglesia, muchas veces como creyentes, estamos tan confiados de que estamos entre hermanos y a veces actuamos de ciertas formas que no son correctas. Porque, tenemos confianza, ya somos hermanos y hacemos ciertas cosas que son inapropiadas. Qué sé yo, hacemos un comentario mal hecho o hasta se llega a ir a salir a tomar algo de alcohol y tú sabes, desenfrenado porque estamos entre hermanos y quizás no entendemos. Pero no, la Biblia habla hasta de eso. Incluso la palabra del Señor dice que de toda palabra ociosa, voy a dar testimonio. O sea, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es importante. O sea, que hasta entre nosotros mismos debemos de mantener el estándar bíblico que el Señor ha establecido. Y con estándar bíblico lo que hablo es que tenemos que vivir conforme a las Escrituras. Mujeres, vestir piadosamente, decorosa. Los hombres también, porque hoy en día hay que... O sea, Pablo... hay que ponerle en los dos. Sí, en ese momento Pablo no se imaginaba que iba a pasar esto que hoy vemos, pero sí, hasta en eso también nosotros como caballeros y hombres tenemos que ser sabios al momento de vestirnos, al momento de hablar con una dama, cómo tratarla, cómo hablarle y compartir. ¿Qué vamos a compartir? La palabra del Señor. Qué bueno es juntarse entre amigos jóvenes y hablar la palabra del Señor. Decir, mira, este versículo, este libro, qué interesante esta historia. Vamos a estudiar un libro juntos. O sea, eso realmente ayuda a que nosotros crezcamos como hermanos en la fe. Así es, y es importante saber que dentro de todo lo que hagamos, como decías, el estándar o el centro debe ser Cristo. Exacto. Al final. Si hemos dicho que hemos nacido de nuevo, busquemos, como dice la Escritura, si hemos nacido de nuevo, busquemos las cosas de arriba. Al final, todo lo que nosotros hacemos debe regirse por... Esa frase se ha quedado mucho en mí este mes. ¿Qué haría Jesús? En esa situación en la que yo estoy pasando, ¿qué hubiera hecho Jesús? Si yo digo que soy cristiano, y es algo que hablaremos más adelante, si mi identidad dice que soy cristiano, entonces
que obviamente decir que tú eres cristiano es decir que ahora tu identidad es de Cristo. Exacto. Tú tienes que parecerte a Cristo. Y ahora yo tengo que mostrar que yo me parezco a Cristo, no solamente en mi forma de hablar, sino en mi forma de conducirme, en lo que yo creo, en cómo lo hago. Entonces, en cada aspecto donde yo me mueva, yo tengo que mostrar. Esto glorificaría a Dios porque Cristo buscó eso, la Exacto. gloria del Padre por sobre todas las cosas. Entonces, si yo estoy haciendo ¿esto trae gloria a Dios o trae gloria a mí? Exacto. Porque hay veces que nos confundimos y decimos, ok, yo voy a hacer tal cosa para que me vean. Aunque no lo decimos, en nuestro interior está el sentimiento de yo voy a hacerlo para que se note que yo estoy buscando la fama. Entonces debemos nosotros regirnos por ese estándar, que ese es el estándar de Cristo, donde no miró para sí mismo, sino para la gloria de Dios. Así es. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos. Así que si no tiene su Biblia todavía en mano, le da tiempo a que vaya y la busque y así forme parte de estos comentarios bíblicos que estamos haciendo aquí todos nosotros. Nos vemos en un momento. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio.
Gracias por seguir ahí en sintonía y compartir con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre. Somos miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor entre jóvenes y también aquellos que nos escuchan y nos ven a través de estos medios para compartir así unos temas interesantísimos que estamos tratando todo el mes, el Ministerio de Comunicaciones de nuestra iglesia local. Así que quédese ahí en sintonía. Si se agregó ahora, le invito a que busque su Biblia y comparta con nosotros también más de la palabra del Señor. Estábamos hablando sobre la regeneración, estábamos hablando también sobre el proceso de santificación que tenemos como cristianos y el fruto del Espíritu que mora en nosotros y que cada día debe de darse a revelar a través de nuestras acciones, a través de primero identificarnos quiénes somos en Cristo, y ahí entonces se inicia un proceso de creer y confiar y demostrar realmente que Cristo mora en nuestras vidas. Así es, como estamos en un mundo donde puede ser tergiversado, el quién somos, pensar que somos un producto del azar, por ponerlo de alguna forma, del azar o de la casualidad. A veces podemos tergiversar por qué estamos aquí o qué hacemos. Si nuestro estándar no está centrado en Cristo, que eso es al final lo que queremos decir, la regeneración, el nuevo nacimiento y la santificación, todo va en coinonía con quiénes somos. Ahora hemos sido nueva criatura para vivir en base a lo que hemos sido llamados, que es ser hijos de Dios. Ahora, nuestra vida debe mostrar a Cristo, y para mostrar a Cristo primero debemos saber qué somos. Si el mundo no sabe que ha sido llamado a ser criatura nueva, a volver al principio como Adán y Eva, entonces no van a saber que su identidad está basada en lo que Dios ha dicho y no en lo que nosotros hemos dicho. Entonces el estándar por siempre debe ser Cristo y su palabra. Nuestra identidad, entonces, si nosotros no sabemos quiénes somos, no podemos tampoco adorar al Señor de la manera correcta. Adán sabía que él era criatura, Cristo sabía que él era el Hijo de Dios, y por lo tanto él nos llamó a nosotros hijos. Si el Hijo es libertad, estaría verdaderamente libre, y por medio de él nosotros ahora tenemos entrada al Padre. Por lo tanto, ahora, ¿qué soy yo? Que es una pregunta que hacía Laura. ¿Qué soy? ¿O de quién soy? Si mi identidad está basada en lo que yo digo que soy, entonces no hay ningún problema con que yo diga una cosa hoy y otra cosa mañana, porque yo soy el estándar. Pero si el estándar va más allá de mí, si el estándar sube al nivel de que yo soy lo que Dios dice que soy, entonces no importa lo que pueda decirme la sociedad o las malas enseñanzas, yo voy a saber al final que a quien debo traer la gloria y por el cual he sido regenerado y sigo en el proceso de santificación es para traer la gloria a Dios. Entonces mi identidad va a estar basada en eso, en que soy una criatura creada para la gloria de Dios. Así es. Laura, tú que conectas mucho con las personas y que has visto más de cerca el comportamiento y la conducta realmente del ser humano hoy en día, más de nuestros jóvenes, y también conociendo la palabra del Señor, ¿qué tú puedes decirnos? O sea, ¿cómo tú ves este desarrollo de la falta de identidad que hoy en día puede que haya? Gran pregunta, porque realmente se ve mucho la escasez de identidad que puede haber en los jóvenes. O sea, tú ves mucho conforme a lo que yo he podido ver y poder interactuar un poquito con los jóvenes, la falta de convencimiento de algún tema X, o sea, de quién yo soy. O sea, muchas veces los mismos jóvenes te preguntan a ti, ¿quién tú dices que yo soy? En el sentido de, ¿cómo tú ves que yo me comporto? Exacto. En vez de yo realmente autoanalizarme, te preguntan a ti como persona para que tú le des ese autovalor que quieren. Y se ve mucho la escasez de falta de identidad que tienen los jóvenes. Y iba yo hace unas semanas atrás a una iglesia a predicar con respecto a esto, a los jóvenes y la identidad. Y tú veías a los jóvenes de manera atenta y muy expectante de lo que uno iba a decir, y tú veías que realmente estaban necesitados de escuchar de dónde yo tengo que poner mi identidad y dónde tiene que estar afianzada. O sea, porque realmente los jóvenes le piden a la sociedad que den un que me den un significado de lo que yo debo, del valor que yo debo de tener. Por eso hoy en día se habla mucho del tema de la autopercepción. De la autopercepción. Y tú me das un valor por esa autopercepción. Y ahí yo quería entrar porque
yo estaba investigando y vi una definición en Google buscando de qué piensa el mundo con respecto a la identidad. Y la identidad, el mundo lo ve, Google lo ve como el término que procede del vocablo latín identitas. También es la conciencia de una persona que tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Tiene que ver con escuchen esto, que esto fue lo que me llamó la atención, autoconcepto y la autoimagen de un sujeto que le permite percibir su propia individualidad y su singularidad. A mí me llama mucho la atención esta palabra de autoconcepto y autoimagen, o sea, autoimagen, cómo yo me percibo, cómo yo misma me percibo. Entonces ahí yo entraba y decía, y Darwin lo recalcó, porque a mí me llama la atención cuando yo voy a la palabra del Señor, de que yo tengo que ir, mi mirada tiene que estar enfocada de quién dice Dios que yo soy. Porque si yo me hago un autoanálisis de quién yo soy, yo misma voy a decir, no, pero exacto. tú ajá, no, claro. Exacto, porque, o sea, yo estoy valorando que mi percepción o mi identificación sea basado en la opinión de otra persona. De otra persona. Y es muy sorprendente, Jonathan, Darwin y aquellos que nos escuchan, de cómo tú ves que un joven dice ser cristiano y lo que consume en las redes sociales. Exacto. Eso es muy penoso. Y cómo yo estando en el inglés y teniendo conversaciones con otras personas que convivimos en el mismo cuerpo, y es impresionante. Lo que a uno debe de inspirarle es a orar por esa persona para que el Espíritu Santo le revele la verdad de manera correcta, porque así como los que no están en el mundo, así mismo los que están dentro de la iglesia tienen falta de identidad, porque no se han detenido a escudriñar la palabra del Señor que me va a dar a mí el valor, porque la palabra del Señor es que yo voy a poder encontrar el Dios verdadero. Exactamente. O se han envuelto en la sociedad que te dice tú eres de tal forma y ellos entonces encuentran una contradicción entre lo que dice lo que me dicen que yo soy y lo que en realidad dice la sociedad. Exactamente. Si yo encuentro una contradicción entre una y otra, me voy a quedar en el medio. Es decir, no tengo ni identidad en Dios ni tengo el valor que me da la sociedad. Y por la búsqueda de aceptación de los demás, nos llegamos a envolver en otras cosas y llegamos a estar, como dice la Escritura, ni frío ni caliente. Ni caliente. Y esos tibios el Señor los va a vomitar. Exacto, Dios lo vomita. Mira, y hay un tema importante que entra ahí y es el tema de la fe. Porque muchas veces yo puedo entender que como la sociedad me está dando una identificación, es algo que yo estoy viendo y escuchando. O sea, la sociedad me está aceptando. Pero ahora bien, como yo no veo al Señor, como yo quizá no escucho al Señor como la sociedad lo escucha, quizá mi falta de fe entonces hace que haya una falta de identificación en el Señor. Y por eso que hoy en día vemos que hay mucha gente que anda buscando una palabra. Yo ando buscando una palabra de parte del Señor. No, o sea, porque tú estás buscando una aceptación de parte de una persona que quizás no tenga la suficientemente fe para darte lo que el Señor realmente quiere decirte, que es una identificación. Y es bueno que hagamos de notar esto de la parte de la aprobación que yo quiero de los demás, porque las mismas redes sociales, estando como jóvenes, realmente están destinadas para que yo tenga una aprobación de una persona. O sea, que una persona... y eso es algo hasta de manera inconsciente que trabaja en tu mente. O sea, tú quieres postear una foto en Instagram, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? Y tú lo que esperas es decir, ok, esta foto está de manera correcta, tiene el versículo correcto, porque yo quiero los más likes. Exacto. Yo quiero que las personas la vean y me vean a mí. Y no lean ni siquiera la partecita de abajo del versículo que yo puse, sino que me vean a mí y yo ver ese like. Cuando yo veo cuántos likes yo tengo, ya yo siento que yo soy valorada, que yo soy hermosa, porque también los comentarios que te ponen las personas. Pero entonces ahí entra donde yo estoy afincando, donde yo estoy poniendo mi mirada. Está realmente en esas aprobaciones que son pasajeras, porque son literalmente shock de dopamina, que es lo que te dan. O sea,
son pasajeros, es un momento de alegría pasajero que te dan y de satisfacción. Wow, tengo 100 likes, tengo 50 likes, ay no, tengo 10 likes, pero ¿qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que no tengo de link, de la foto? Y entonces me hace a mí sentirme mal y tener todo mi valor en mis sentimientos, en cómo yo me siento. Entonces, si yo me siento triste, yo soy valorada desde ese punto de vista. Entonces todo en mí cambia, porque automáticamente tú dices sentirte triste, tú vas a pensar que todo el mundo tiene algo contra ti o que todo el mundo te está tirando algo, pero es que tú mismo tienes un sentimiento de que estás entristecido, o sea, te sientes triste y estás bloqueado, estás nublado y piensas que todo lo que las personas dicen van en contra tuya. Las emociones son buenas, porque el Señor las puso en nosotros, fue por una razón. En la misma palabra del Señor vemos que lloraron, Jeremías lloró, el Señor Jesús se enojó, y todas las emociones nosotros podemos verlas que son buenas. Ahora bien, cómo yo me autopercibo, cómo yo, si realmente le estoy dando demasiado valor a ellas, que sobrepasan el nivel y la autovaloración y el valor que me da el Señor en las Escrituras, porque ahí entra. El Señor me está diciendo a mí que tú eres fuerte, pero es porque ya Él te ha dado esa fortaleza en Cristo, cuando tú te refugias en Él y cuando tú te anclas en Él. Exacto, la Escritura incluso dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo. Y un punto que me gustaría recalcar de lo que dices es que a veces nosotros buscamos esa shock de dopamina para que nosotros nos sintamos mejor. Pero ¿qué pasa? Hay una persona con la que yo hablaba que dijo, el enemigo sabe cómo hacer sus cosas porque hace que se nos olvide. Porque no es que esa emoción y esa dulzura que uno siente cuando está en la presencia del Señor, no es que se pasa o que se olvida. No es que no viene como cuando tenemos like o lo que Exacto. sea. Y es mejor, pues estar en la presencia del Señor es mucho mejor que tener millones de likes. Pero hay algo que hace el enemigo, que es que cuando quitamos la vista del Señor, hace que nuestra mente se nuble y que olvidemos, literalmente. Olvidamos que nos sentimos mejor en la presencia del Señor que con la aceptación del mundo. Y ese sentimiento, como decía Laura, cuando nosotros tenemos esos sentimientos que nos dominan de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, le estamos dando más valor a lo que nosotros decimos que a lo que Dios ya ha dicho. Y Dios te ha puesto por encima de tus sentimientos. O sea, Él te ha dado el control, el autocontrol. Un fruto del Espíritu es el dominio propio. El dominio propio. Tengo que tener dominio propio para aquello que yo siento, someterlo bajo lo que las Escrituras y decir, no, yo no me voy a dejar dominar por esto, sino que yo voy a darle, a pesar de todo, la gloria a Dios. Y que no se nos olvide que la aceptación del mundo nunca se va a comparar con la aceptación que nosotros tenemos en Dios. Al final del día uno se va a poder sentir muy bien cuando te acepten, pero cuando llegues a tu cama, que estés solo, que no haya nadie, uno va a sentir ese peso de decir, wow, me han aceptado todo el mundo, pero aún así siento la soledad. ¿Por qué? Porque mi estándar, mi mirada no está puesta en quien realmente puede darme la paz y el amor que yo busco, que es Dios. La aceptación que busco está en Cristo, en Dios, por medio de Cristo. Al final todo eso no va a servir de nada. Y me gusta relacionarlo con la Escritura que dice que le vale al hombre ganar al mundo y al final perder su alma. Porque no importa cuán bien yo me sienta con la aceptación del mundo, si yo no estoy con el Señor, al final estaré perdido. Así es, realmente. Y por eso que vemos hoy en día que muchos artistas, luego que alcanzan una fama, un top, ya dicen, me siento vacío. O sea, ya conocí todo el mundo, ya pisé todos los escenarios importantes, entonces, ¿qué falta? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan vacío? Y es que la falta del Señor en sus vidas realmente es lo que hace que se sientan en ese vacío. Sí, entonces, yo creo que Dios debe de determinar primero una identificación en Cristo. Cuando yo me identifico en Cristo, no importa qué tan alto yo esté, sino que yo me identifico en el Señor, porque no importa si estoy alto o si estoy en lo profundo, el Señor está conmigo y es lo que me identifica. No, y que ese vacío es un vacío espiritual que hay, porque el ser humano siempre
Si nosotros vemos en otras religiones, en otros lugares, dentro de la misma iglesia, o sea, tú ves que todo el mundo, todas las personas buscan adorar a algo, adorar a alguien, se imaginan o crean dioses, tienen un cuadro, tienen altares, porque el ser humano en sí fue creado para adorar. Exacto. Desde el jardín del Edén lo vemos. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor, pero con la caída nosotros hemos visto todo este proceso que hemos visto de caer y estar concebidos en pecado y demás, han creado todos estos dioses, pero cuando vemos, nosotros siempre sabemos que el vacío que hay es espiritual. Por eso es que ningún like, por eso es que ninguna aprobación de una persona va a poder llenar ese vacío, porque ese vacío solamente lo llena Cristo, solamente lo llena Dios. Es una plenitud y lo decía David, o sea, para mí es mejor durar un día en tu presencia que 1000 años fuera de él, porque él sabía la plenitud y la delicia que se encontraba estando en la presencia del Señor. Sí, realmente es importante identificar eso, que el Señor ya nos ha puesto un nombre, ya tenemos una valoración de parte del Señor. Cuando ya el Señor nos valora y nos da ese plus, no va a cambiar. O sea, el mundo cambia constantemente. Hoy quizá usted se autoperciba de tal forma, pero mañana el mundo le va a decir que tiene que autopercibirse de otra forma. Entonces, usted tiene que tener ese control, ese dominio propio. Justamente hablábamos con alguien fuera de cámaras, y es que hay un término que se utiliza mucho y es el mente abierta. Es que la mente abierta para un cristiano no debe de funcionar. No es funcional, porque una mente cerrada permite que entre quien yo quiera que entre la información que yo quiera que entre. Porque si yo permito que mi mente esté abierta, cualquier información, cualquier cosa que venga, que el mundo establezca, va a entrar a mi vida y va a permitir tomar el control en mi vida. Entonces no debe ser así. Yo debo tener una mente controlada y dominada por la palabra del Señor, para que así la palabra sea la que determine qué entra y qué no entra. Hay que tener una mente rectangular del tamaño de la Biblia. Exactamente, del tamaño. O si su Biblia es redonda, pero que sea con el estándar bíblico. Yo quiero esa Biblia redonda. Pero realmente es así, o sea, nosotros debemos de moldearnos conforme las Escrituras, porque si no, entonces vivimos en un mundo donde vamos a estar volátiles totalmente, y no podemos, hoy en día no podemos estar volátiles, como así decía Laura, que como, o sea, ya una definición, usted ve, oye, de Google, o sea, ya una definición de una... Y eso nada más de Google, eso no es los psicólogos, porque hay otra definición acá que tengo que no la voy a mencionar. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces es un tema que, mira, con el tema de los psicólogos, muchas veces vamos donde un psicólogo y es buscando una aprobación también de ese psicólogo, mira, no, a ti lo que te pasa es esto, a ti lo que te sucede es esto. O sea, no funciona así. O sea, el psicólogo está para guiarte, y tú me puedes aportar más en esa área, más que yo. No, claro que sí, porque en la psicología se basa más en es el estudio de la mente. Tú buscas debajo, pero muchas veces entra la parte, yo en lo particular, yo no sé otros psicólogos, pero yo en lo particular, uno ve el escenario de la persona, y si tú ves que la persona es la que está errónea, exacto, tú tienes que conducirla a esa persona o ayudarla, porque ni siquiera tú mismo lo vas a conducir. Exacto. La persona decide si desea. Tú simplemente da vamos a decir un consejo, vamos a verlo comúnmente de esa manera. Y esa persona decide si desea tomar ese consejo, pero tú ves todo el escenario. Exactamente. Tú ves si realmente la persona es la que tiene el problema, y si la persona es la que tiene el problema, la que viene, porque muchas veces en la psicología tú abriste una paleta de colores muy amplia en poco tiempo, pero muchas veces las personas que van a consulta van por un problema que tiene otra persona, para que esa persona pueda ser ayudada, pero inconscientemente van por ayuda de ellos mismos. Exacto. Entonces tú mismo tienes que ayudar a esa persona a ver qué error esa persona tiene, qué es lo que esa persona está haciendo de manera incorrecta, para que lo pueda hacer de manera correcta. Es como decir que nosotros fuimos diseñados para algo, pero al final estamos utilizando el diseño de forma errónea. Todo tipo de problemas, cuando tú lo ves en un vehículo. Si tú lo usas de la forma incorrecta, al final
la cantidad de problemas que tú vas a tener en un lado, en otro, va a ser incontable. Y eso es lo que trata la psicología, de identificar qué problemas tiene el ser humano. Pero todo eso sabemos que es producto del pecado. Exactamente. Nuestra dependencia, que fue desde un principio creados para depender de Dios. Por eso en el jardín del Edén le dijo, tú puedes elegir un árbol o puedes elegir lo que yo te he dicho, el Señor diciéndole. Cuando nosotros elegimos depender de nosotros mismos, nuestra dependencia se ve afectada por el pecado. Ahora nosotros queremos guiarnos de otras cosas que no son Dios, y al final eso es lo que va a traer es sufrimiento a nuestras vidas. Y todo el mundo que vemos, hay personas que preguntan ¿por qué Dios, si es tan bueno, permite tanto sufrimiento? Es que al final todo viene como consecuencia del pecado. Tantas afecciones físicas, mentales, vienen al final porque nosotros estamos lejos de Dios y apartados de Él. Y me gusta que la Escritura es clara y dice: la creación gime con dolores, esperando la redención que viene desde el Creador. Nosotros también, nuestra mente está bloqueada, y no es que nosotros no sabemos que hay un Dios. Dice Romanos que nosotros censuramos nuestra mente para no buscar a Dios. Y que hay tanta evidencia que es imposible uno desviarse, pero nosotros en nuestro interior queremos correr de Él como si fuera un ladrón corriendo de la policía. Todo ese mal que vemos hoy en día es porque hemos quitado la vista de Dios, tanto mental, emocional, que es muy común hoy en día, emocional, físico, y es principalmente espiritual. Todo viene porque nos hemos desviado del estándar que es Dios. Sí, exacto. Y es una palabra que dijo Laura muy importante ahí, y es aceptación de ese consejo o de esa sugerencia que hace el profesional. Ahora bien, la Biblia nos da consejos y sugerencias y nos da mandatos para vivir. Ahora está de parte de mí yo aceptar eso, que ese es el problema más grande que hoy en día tenemos la humanidad, de aceptar. Hay mucha gente que sí, yo creo en el Señor, yo creo que Cristo vino, hay mucha gente que cree, pero el aceptar ese cambio de su vida, ahí está el problema. Ahí está el problema en yo querer aceptar que yo debo de vivir con una conducta que tenga amor, fe, benignidad, paz, paciencia, amor para mi prójimo y poner a Dios sobre todas las cosas. Hay gente que no acepta eso, y entonces aquí es un tema de aceptación. Dalvin, Laura y yo estamos aquí porque hemos decidido aceptar realmente la palabra del Señor. Nos hemos mantenido porque hemos aprendido a escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras y aceptar lo que el Señor ha dicho. Pero si no fuera porque no hemos entendido realmente las escrituras, o no hemos entendido que estamos mal, no estuviéramos aquí sentados, estuviéramos en otro escenario. Pero hoy en día hemos aceptado de que estamos mal y de que el Señor debe habitar en nuestras vidas. Entonces, como el Señor debe habitar en nuestra vida, yo debo de llenarme cada día del poder de la palabra para que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a todo conocimiento que realmente hoy en día necesitamos. Ha sido realmente glorioso este tema porque me dijiste que me metí una paleta de colores. Sí, te metiste una paleta de colores grande. Pero era muy necesario, sí. Porque el tema de la identificación en Cristo y identificación también social en todos los ámbitos amerita mucho el tema psicológico y mental, porque hoy en día vemos que hay personas que tienen mucha autopercepción y relajando, y que vi un video que decía que yo me autopercibo pobre, entonces yo rico. Entonces realmente ha sido no, y es bueno tocarlo porque, perdón que te interrumpa, Jonathan, es bueno tocarlo porque es lo que decía Dalvin con respecto a que nosotros se trata de algo también emocional. Exacto. O sea, nosotros vivimos en un mundo como jóvenes también, que estamos muy llenos de estrés, de ansiedad, de mucha tristeza agobiante, pero es porque nosotros hemos desviado nuestra vista de lo que es correcto. Lo hemos puesto mucho en lo terrenal, en querer obtener cosas para ser aprobado, pero ya cuando yo entiendo que mi aprobación ya está en Cristo, que ya Dios me la dio, entonces mi refugio debe de estar anclado en ese. Y no es que no te van a llegar el estrés y la ansiedad, te va a llegar. Ahora bien, Dios debe de ser tu refugio, a Él es que debes de correr. Así es. Señores, gracias por estar ahí, compartir con nosotros la palabra del Señor. Realmente ha sido glorioso este tiempo porque hemos crecido en el Señor y queremos que usted siga creciendo también junto con nosotros. Así que síganos a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí usted activa la campanita y usted puede ver todos los programas que tenemos para usted en la semana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Mi nombre es Jonathan Pierre.